Muy buenas tardes con todos, sean todos bienvenidos a una nueva charla y evento del Agile 20 Reflect por los 20 años de la creación del Manifiesto Ágil. El día de hoy nos acompaña Carlos Loachamín, arquitecto empresarial. Él tiene bastantes años de experiencia en el tema de arquitectura empresarial. Actualmente trabaja en el Banco Banesco en Panamá y nos va a compartir todos sus conocimientos y experiencias acerca de la arquitectura empresarial, cómo él lo ha llevado a aplicar con los temas de agilidad. La dinámica es que él les va a compartir, es bastante iterativa con las personas que van a estar en esta charla, entonces él en su momento les pedirá que ustedes participen y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues nada más pueden alzar la manito, ¿verdad? Aquí en las opciones del Zoom para que ustedes puedan solicitar la palabra y que Carlitos nos pueda compartir su experiencia y sus preguntas. Entonces, bienvenidos todos nuevamente. Carlitos, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Sandrita. Hola a todos, buenas tardes. Un gusto compartir con todos ustedes. La intención de hoy, pues, es conversar con ustedes sobre algunas prácticas de arquitectura empresarial y las prácticas de arquitectura empresarial alrededor del agilismo. Es un tema súper interesante que a veces se lo deja de lado, pero definitivamente es un dolor de cabeza en las empresas, ¿no? Entonces, vamos a conversar sobre aquello. A ver, uno de los temas súper interesantes es que hoy por hoy ya el 95% de las grandes empresas, ¿sí?, ya generan o utilizan prácticas empresariales para el desarrollo, ¿no? ¿Sí? Prácticas ágiles, perdón, para el desarrollo. Eso significa que de una u otra forma tenemos que adaptarnos a ese mundo y tenemos que enfocarnos en ese mundo. Es muy interesante este número porque hasta 2014, bajo el mismo reporte del State Agile Report, se decía que apenas el 12% de las empresas, de las grandes empresas, utilizaban prácticas ágiles. Entonces, ahora, 6 años después, pues ya estamos en el 95%. Los retos que tenemos ahí dentro en las grandes empresas o en el modelo empresarial es muy interesante. ¿Por qué? Una cosa es implementar un proyecto ágil, ¿sí?, implementar una célula ágil, y otra cosa es, cuando estamos a nivel empresarial, pues el portafolio ya no es de un solo proyecto. El portafolio es de N proyectos, ¿sí? Y cómo, desde el punto de vista de arquitectura empresarial, vamos gobernando con esos proyectos. Entonces, los retos que tenemos para lo que es la arquitectura empresarial son muy interesantes. Recuerden que la capacidad, la cantidad de personas que están en las áreas de arquitectura empresarial es limitada versus la cantidad de células o proyectos que se ejecuten en una empresa. Imagínense ustedes que una empresa promedio, ya con una práctica ágil normal, puede llegar a tener entre 20, 30, 40, 50 células. Tener un arquitecto asignado a cada una de esas células definitivamente es casi imposible, y peor aún con la práctica ágil de los dailies diarios. Entonces, viviríamos solo en dailies, ¿no? Y los dailies deberían planificarse en función a la capacidad del arquitecto, lo cual no tiene sentido. Otro de los retos muy importantes es cómo estructurar el flujo de trabajo de la práctica ágil. ¿Qué significa el flujo de trabajo de la práctica ágil? Dentro del modelo de agilismo, pues tenemos un modelo de las ceremonias, tenemos los procesos. ¿En qué punto entramos como arquitectos empresariales a ejecutar nuestro rol en cada uno de estos procesos ágiles? ¿Y de qué forma agilizamos esos procesos? Porque la intención de utilizar una práctica ágil, ¿sí?, es justamente acelerar los procesos, acelerar los proyectos, no bloquearlos por temas burocráticos, ¿sí? Y otro punto muy interesante es la parte de presupuestación.
muchas veces los proyectos se detienen o se complican por el tema de presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un proyecto per se, ¿sí? Primero tienes que tomar decisiones. 2, tienes que escoger herramientas. 3, tienes que determinar cuál componente o cuál práctica o cuál patrón utilizas y en función de eso planificar el presupuesto o el costo del proyecto, ¿sí? Ese tipo de cosas que las hace un arquitecto empresarial, pues comienza a complicar la vida cuando tenemos demasiadas células dentro de una empresa. Para eso, pues obviamente, el mundo ágil pues nos trae frameworks de trabajo empresarial o de escalabilidad ágil, como lo llaman, ¿no? Y un ágil scaler, ¿sí? Por ejemplo, capaz ustedes ya lo conocen, uno de los frameworks que existe es el SAFe, ¿sí? De hecho, a mí me gusta muchísimo el SAFe porque puedes crecer con él. O sea, puedes tener un SAFe muy chiquitico, ¿sí? Que le llaman el Essential SAFe, pero mientras tú vas creciendo, ya te vas a Large Solution SAFe, ya después vas a un manejo de portafolio a través de SAFe, y obviamente cuando ya te vuelves muy grande, muy complejo, pues tienes el Full SAFe. Dentro de este framework SAFe de agilidades, de agilismo escalable, tú tienes o te plantea los roles y las prácticas de arquitectura empresarial, ¿sí? Como las bombitas rojas que les muestro, ¿sí? Ahí, pues, este framework nos muestra que el arquitecto empresarial es el que gobierna o es uno de los que gobiernan el alcance o el portafolio junto a los Epic Owners. Dentro de lo que es ya la definición de la solución están los arquitectos de soluciones y obviamente también los arquitectos de soluciones ya están en cada uno de los equipos que gestionan el producto para entregar la solución, ¿no? En otro framework de agilismo empresarial que se llama LES, ¿sí? También nos da una forma de generar arquitectura empresarial que es a través de esta práctica que es la arquitectura y diseño. Este framework, que es el LES, este framework que es el LES, sorry, este framework que es LES, quiero mover porque se nos ha movido un chiquitín, eso ya está, ¿sí? Que es Large Scale Scrum, ¿sí? Lo único que hace referencia al tema arquitectura es para un arquitecto de soluciones, o sea, para el diseño del producto per se, para el diseño de la solución. Este framework, la deficiencia que tiene es que no hace un enfoque del arquitecto empresarial, ¿sí? Ahí la diferencia es muy grande, ¿no? Porque el arquitecto de soluciones, como su nombre lo indica, diseña la solución, aporta en la construcción de la solución. En cambio, el arquitecto empresarial aporta en la estrategia del producto, en la estrategia del modelo de negocio y en la estrategia del portafolio, ¿sí? El siguiente framework que también nos ayuda o también podemos utilizarlo para lo que es el agilismo escalable, pues es el Disciplined Agile Delivery para empresas, ¿no? Entonces, dentro del Disciplined Agile Delivery, tenemos lo que nos da la práctica de Enterprise Architect. Con lo cual, este framework sí se enfoca también en lo que es la arquitectura empresarial, más y sin embargo hace muy poca referencia a lo que es la arquitectura de solución de soluciones, ¿no? Con este resumen o con esta muestra rápida de los frameworks que existen, lo que les trato de comentar es que existen varias formas o varios enfoques que nos permiten trabajar o nos involucran como arquitectos empresariales, dado el rol o dado las actividades. El problema de eso es que ninguno de estos frameworks nos dice cómo trabajar en función del agilismo, ¿sí? Porque
Si yo me voy al purismo absoluto, ¿sí? de un arquitecto empresarial y utilizo un framework de arquitectura empresarial, como puede ser TOGAF o SACMAN, definitivamente en la primera semana nos mandan sacando de cualquier célula, porque les vamos a pedir 1.000.000 de documentación, les vamos a pedir 1.000.000 de estándares, les vamos a pedir que cumplan con un montón de reglas y definitivamente nos clausuran el daily. O sea, no nos van a dejar, ¿sí? Entonces, el arquitecto empresarial o el gobierno de arquitectura empresarial tiene que adaptarse y eso es lo que el día de hoy vengo a conversar con ustedes. A nosotros nos ha tocado adaptarnos, estamos construyendo un modelo de células muy grande y lo que acá buscamos, ¿sí? Y lo que aquí hemos buscado en el banco es tratar de agilizar estos modelos. Imagínense que tenemos casi 10 células corriendo, tenemos 10 células corriendo y tenemos 70 en portafolio. Con lo cual, para este año, ¿no? Con lo cual, necesitamos buscar alternativas de trabajo y somos apenas 4 arquitectos. Imagínense cómo nos toca duplicarnos o triplicarnos para eso. Entonces, bajo ese escenario, pues les voy a contar un poquito cómo estamos estructurándonos. El enfoque ágil de la arquitectura empresarial parte de dos focos muy importantes. La planificación tiene que perseguir los principios ágiles. ¿Cuál es uno de los principios ágiles o a dónde apunta un principio ágil? ¿Sí? Obviamente que apunta a la velocidad, pero apunta, o uno de los conceptos básicos son los MVP, ¿no? Son los mínimos viables. Nosotros tenemos que entregar productos mínimos viables y el mínimo viable no es lo mínimo que puedo hacer, ¿sí? Sino que el producto viable es lo mínimo que puedo hacer y que tenga sentido y que sea eficiente y que genere valor a la empresa. Ese es un mínimo viable como tal. Entonces, la planificación de la arquitectura empresarial tiene que ir en función de eso. Y es por eso que el arquitecto tiene que trabajar muchísimo en el tema de roadmaps. O sea, no hay diseño arquitectónico que no contemple un roadmap, ¿sí? Esto no es un tema de que el arquitecto diseñe el mapa y se va, sino que esto es un tema de mirar hacia adelante. Y dos, la gobernanza debe producirse localmente, ser justo a tiempo, ser proporcional al valor y al riesgo en el juego. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista de arquitectura empresarial o cuando nosotros nos involucramos en una célula, ¿sí? Primero, la intervención de nosotros tiene que ir en función del valor. Una célula que gestiona un onboarding de un pasivo, de una cuenta de ahorros, no es lo mismo que una célula que gestiona un préstamo hipotecario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el riesgo es diferente. ¿Me explico? Entonces, si el riesgo es diferente, la cantidad de tiempo que yo le dedique como arquitecto empresarial definitivamente tienen que ser diferentes. Yo tengo que valorar el riesgo del proyecto, la criticidad del proyecto para asignar el tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, y lo tengo que valorar en ese momento, en el momento que se están ejecutando las cosas, las actividades. ¿Ok? Entonces, para eso, todas estas complicaciones o todos estos enfoques que les estoy comentando, pues lo resumimos como en 6 prácticas de la arquitectura empresarial que permiten este agilismo a escala. La práctica número 1, ¿sí? Es preparar a los equipos ágiles distribuidos para adoptar el pensamiento y el modelado de comunicación en la arquitectura. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Tenemos que crear un lenguaje de arquitectura común entre los equipos. ¿Sí? O sea, no significa o no puede significar cosas distintas en el lenguaje que estamos hablando dentro de los equipos. Tenemos que buscar formas prácticas de comunicarnos entre los equipos sin necesidad de tener reuniones. Capaz,
hoy en la época de pandemia, no sé si les está pasando o les pasó en el proceso de la pandemia, que la gente comenzó a manejar el tema de las reuniones, pero a 1000 por hora. O sea, a mí al inicio de la pandemia, imagínense que llegaba a tener 15 reuniones al día. Y 15 reuniones de 1 hora. Entonces, imagínense cuánto tiempo trabajábamos, no sé si les pasó a ustedes, y es porque tocaba explicar y reexplicar y recontraexplicar las cosas. A nivel de arquitectura empresarial, lo que tenemos que buscar es un modelo de lenguaje común, un modelo donde no necesitemos explicar, donde nuestra información, nuestros modelos gráficos, nuestras estructuras gráficas tengan sentido para los demás y no tengan que estar siendo repetidas en cada reunión o tengan que estar tengan que estar estructurándose en cada reunión. Ahí, por ejemplo, nos podemos apoyar del típico gráfico o del típico mapa arquitectónico, ¿sí? Pero bajo modelos y estándares muy estructurados y muy puntuales. Uno de los temas muy interesantes para esto, ¿sí? Es ya la evangelización como tal dentro de la comunidad. A esos líderes técnicos de las células, tenemos que hacer que piensen como arquitectos, o sea, no como líderes técnicos, sino como arquitectos. Los líderes técnicos tienen que ser nuestra extensión. ¿Cómo podemos llegar a eso? Pues la única forma en que podemos llegar a eso es con coaching, con reuniones persona a persona dentro de la comunidad de los arquitectos de soluciones, con revisiones de diseño, arquitectura y sesiones de consultoría, fomentando el uso de la terminología. O sea, no es una sesión para darte haciendo la arquitectura, es una sesión para enseñarte a hacer la arquitectura en base a este lenguaje, en base a este modelo, ¿sí? Talleres de piense como arquitecto. No sé si les ha pasado, pero y a mí me ha pasado en el millón de veces que me han invitado a dar charlas de arquitectura y la verdad no quise preguntar acá, pero la mayoría de las veces que pregunto salgo mal parado porque les pregunto, ¿saben ustedes qué es un arquitecto empresarial? ¿Saben ustedes qué implica ser un arquitecto de soluciones? ¿Cuál es el rol del arquitecto empresarial? ¿Cuál es el rol del arquitecto de soluciones dentro de su empresa, dentro de su compañía? Normalmente, ni el 40% de las personas a las que se le pregunta conoce realmente cuál es el alcance de ese arquitecto, ¿sí? El arquitecto es el arquitecto es el que hace el dibujito de cómo va a estar, ¿no? Sí, el arquitecto es el que hace, el que me dice, el que me resuelve el problema técnico. Sí, mucho cuidado con eso. Entonces, el taller de piense como un arquitecto a nuestros líderes técnicos es súper importante porque rompemos primero esos paradigmas mentales de arquitectura y dos, le enseñamos a pensar como arquitecto y le enseñamos a tomar decisiones de arquitectura, que es lo más importante. ¿Sí? En función de esto, en función de lo que les he comentado de esta primera práctica, no sé si tienen alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta. O entendieron todo o no entendieron nada. Una de dos. A ver, aquí no sé, Carlitos, si más bien tú quisieras del feedback o si alguien tiene una consulta sobre esta primera práctica que nos ha comentado Carlitos en cómo lo está implementando al día de hoy en el banco donde él es arquitecto empresarial como tal. Pues si no, todo está súper claro. Carlitos ha sido súper claro. Así vemos. Mi querido Carlos, de esto de la arquitectura no sé mucho, ¿sí? Y estoy aprendiendo contigo ahorita. Es la primera vez que yo realmente escucho de esto. Yo no soy IT, sino soy ingeniero químico. Y estoy convencido de que el agilismo tiene que desbordarse ya del IT hacia todas las ingenierías y sobre todo hacia las ingenierías de proceso y hacia las industrias y empresas de procesos de producto. Y ojalá se desborde desde los
propios, de las estructuras, digamos, de las direcciones de IT y etcétera, pero no sé por qué no se lo hace todavía. Ahora, quiero preguntarte ya desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto? ¿Cuántos arquitectos y cuántas empresas conoces tú que ya hayan desbordado esa idea de que el agilismo o la arquitectura empresarial o la escalabilidad de ágil, etcétera, solo es para una empresa basada en IT, ¿no es cierto? Y que ya tengan arquitectos que no sean IT, que no sean ingenieros en sistemas, ¿ok? Sino que sean economistas, que sean agilistas reales, pero que no sean gente nacida, no porque le haga de menos en lo absoluto, sino porque realmente necesitamos gente que tenga otro desarrollo profesional, ¿no es cierto? Que realmente se dedique al agilismo y que realmente se dedique a ser arquitecto de sus propias estructuras, ¿me explico? Y Sí, creo que va a ser la única forma, además, de que en las empresas de producción, en las industrias, ¿no es cierto?, se haga agilismo, que yo estoy convencido de que va a ser un salto cuántico. O sea, el momento en que se comiencen a hacer agilismo en los departamentos de desarrollo de producto, no de IT, ¿sí?, ujú, sino de shampoos, de químicos, farmacéuticos, de textiles, de alimentos, ¿no es cierto? Y el momento en que comencemos a hacer agilismo ahí, entonces la cosa va a cambiar mucho, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es esa: ¿cuántos conoces que no sean IT y cuántas organizaciones conoces que no basándose solamente en sus departamentos de IT, sino realmente en sus departamentos, en sus altas gerencias, ¿no es cierto? Hayan realmente asumido la arquitectura empresarial como tal. mira, es una reflexión súper interesante la que haces, en verdad. De hecho, conceptualmente, conceptualmente el agilismo debería poder ser aplicado en cualquier rama o en cualquier modelo, ¿sí? Y no necesariamente tecnológico. Probablemente lo utilizan más en el mundo tecnológico porque en teoría son un poco más comunes esos tipos de proyectos o son más visiblemente aplicables. Pero lo que tú dices es correcto, no tienen que ser aplicables. Y de hecho yo conozco muchas empresas, bueno, a nivel bancario, eh, de hecho, nosotros utilizamos el tema de agilismo para proyectos no necesariamente tecnológicos, ¿sí? Que probablemente tienen que ver con la tecnología en algún punto, pero los proyectos a nivel ya de empresa per se los lleva por un modelo de producto, no por un modelo tecnológico. Incluso no son gestionados por alguien de TI, sino por alguien de negocio. De hecho, ahí se aplica mucho el concepto del product owner, ¿no? Porque en efecto, o sea, en realidad el proyecto tiene que ser gestionado y lo que tú dices es muy correcto, por una persona de negocio, no de tecnología. De hecho, el peor error que podemos cometer es darle el liderazgo de un proyecto a alguien de TI, porque realmente lo que va a pasar es que sale construido como el de TI quiere, no como que el de negocio quiere. ¿Sí? Y de hecho, a nivel banca, normalmente es muy común eso, pero sí conozco otras empresas en Ecuador. Antes de venir acá a Panamá, yo estaba en la parte de servicios y ofertaba mis servicios a múltiples empresas. Y en Ecuador, por ejemplo, en Guayaquil hay muchas empresas ¿cómo es? De distribución logística, distribución farmacéutica y ese tipo de cosas que ya manejan sus proyectos de ese tipo. A nivel de arquitectura empresarial, hablando de arquitectura empresarial, no de arquitectura de soluciones tecnológicas, sino de arquitectura empresarial, que es mi rol. Básicamente, una de las principales capas es la arquitectura de negocios, donde tú tienes que involucrarte en el modelo de negocio y de hecho nosotros nos apoyamos y tenemos arquitectos de procesos. Entonces, el arquitecto de proceso no es un tecnológico, es uno de proceso que está metido en el día a día del negocio per se. Entonces, la capa de arquitectura empresarial de negocio es súper importante y no tiene nada que ver con la tecnología. Entonces, cuando una empresa desarrolla un modelo adecuado de arquitectura empresarial, pues se encuentra con el escenario que tú comentas, que son arquitectos que no necesariamente tienen que ver con la tecnología, pero que tienen que diagramar correctamente el negocio. Y de hecho, un arquitecto empresarial se vuelve en el asesor
en el estratega de esa empresa y de ese negocio, y que es el vínculo con tecnología. Ahí, Carlitos, si me permites complementar contestando un poco la pregunta de Bernardo, si es verdad lo que tú nos comentas, que todo este tema del manifiesto ágil empezó en el área de desarrollo de software. Sin embargo, al día de hoy, de lo que ya ha pasado 20 años de la creación del manifiesto, y por eso este festival gratuito para todos en temas de conocimiento y aprendizaje, si bien es cierto, empezó ahí, ya existen empresas a nivel latinoamericano y como decía Carlitos en el Ecuador, que estamos implementando este tema de frameworks ágiles. Y no solo vamos atado al tema del framework, sino de lo que se llama el pensamiento ágil, el pensamiento Lean, también el tema de filosofías Lean Agile, que son de mucho tiempo atrás, o sea, no es del día de hoy. Sin embargo, en el tema de Ecuador, como tú dices, probablemente el día de hoy hay muy pocas empresas que lo están implementando. Sin embargo, este tipo de charlas, por ejemplo, este tipo de festivales y de dar a conocer que ya el tema de agilidad no es necesariamente y explícitamente que se participe en temas de tecnología y solo del área de tecnología, pues les da una mayor amplitud para que el resto de empresas y de áreas de negocio se puedan sumar a estos temas de trabajo. Porque recordemos que el tema del framework viene siendo un tema de un marco de trabajo en el que te sugieren hacerlo de esta manera para que puedas entregar valor de manera más temprana. Que no sucede eso con el tema de las metodologías tradicionales, que tú necesitas tener todo el panorama planificado, todo completo para empezar el proyecto. Acá, como Carlitos nos compartía al inicio, él nos decía que se basan en el tema de hacer un MVP, es decir, un producto mínimo viable, en donde, y ese producto no estamos hablando únicamente de algo tecnológico, sino en el tema farmacéutico, como decía Carlos hace un momento, en el tema de procesos, porque viene siendo el producto de acuerdo al área de negocio. Entonces, este tipo de conocimientos ya no va atado únicamente a tecnología, sino ya a nivel organizacional. Entonces, al día de hoy ya existimos consultoras que nos dedicamos a esto precisamente para insertar ese chip, ese cambio de mentalidad, de forma de trabajo, de tal manera que no sea solo únicamente para tecnología, ni para los bancos. Obviamente, en tema de banca, como nos compartía Carlos hace un momento, sí hay empresas más grandes que al día de hoy sí lo implementan, pero eso no significa que no puedan hacerse el resto de industrias, ni tampoco el tamaño como tal, porque es una forma de trabajar. Además hay que considerar algo bastante importante, que un framework te puede dar una guía, pero como decía Carlitos, y voy a tomar su palabra del tema de la adaptación, no es que la empresa o la organización tiene que adaptarse al framework, es al contrario, es tomar esas mejores prácticas en su momento para hacer un cambio, una transformación en el tema del agilismo, sí es seguir el tema de la estructura, pero llega un momento en que tú empiezas a madurar como organización y empiezas a hacer las adaptaciones, como nos decía Carlos, que al día de hoy nos dio a entender que tú lo haces ya en el banco y que ahorita haces el tema de arquitectura empresarial. Pero es justamente lo que él está haciendo, buscando ciertos frameworks que ya te dicen cuáles son las mejores prácticas. Tú eso, porque al final recordemos que lo que es ágil es experimental. Tú experimentas, te funciona, continúas. Eso es lo que da al final un MVP. Algo pequeño, algo que te funciona, si está bien, continúas y si no, vas cambiando. Porque como decía Carlitos, con el tema de la pandemia, 15 horas, imagínate, de reuniones y ¿qué es lo que avanzabas? Muy poco, ¿verdad? Entonces, vamos complementando. Sí, no sé si alguien más tiene una consulta en este punto, si no, pues para continuar la intervención de Carlitos. Sí, nada más hay un corolario, disculpen, Sandra, Carlos. Yo os invito, ¿no es cierto?, a ustedes que son expertos agilistas y a muchos expertos agilistas que estarán acá, ¿no es cierto?, a que desborden justamente eh, esa barrera, ¿no es cierto? Y esos expertos agilistas comiencen a hacer este tipo de evangelización, pero en industria petrolera, en la industria de textilera, en la industria de alimentos, en la industria farmacéutica, ¿no es cierto? En la industria de productos, ¿sí? Y lo desborden desde, o sea, se autodesborden del IT, ¿no es cierto? Yo sé que
Evidentemente muchos y la industria de software en el Ecuador crece y está muy bien y gracias a esto crece, ¿no es cierto? Gracias a este tipo de mentalidad crece y ha crecido como ha venido creciendo y qué mejor que siga creciendo, pero sí tener puntas de lanza, ¿no es cierto? Gente que ustedes mismos dentro de la comunidad y dentro de sus empresas y tal, le obliguen a desbordarse de esa idea de que solo se puede hacer en IT y comiencen a evangelizar en todas esas otras estructuras pequeñas y grandes, ¿no? Pequeñas empresas y grandes empresas de producción, porque solo en la producción realmente, no solo, digamos, en la industria de software, como les decía, es una industria importantísima y potentísima en el mundo y cruza todas las industrias, eso es cierto, pero no solamente desde el lado del cruce hacia todas las industrias, sino realmente aplicar agilismo, estructurar empresas pequeñas, grandes, ágiles en esas otras industrias, ¿no es cierto? No solamente en la del software. Esa es mi invitación realmente. De Y acuerdo. tienen a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, en la que soy directivo, al Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha, en la que soy directivo. Estoy yo organizando un chat de agilismo industrial, pretendiendo, ojalá el próximo año, cuando ya sepa un poco más de agilismo, porque en esto estoy muy nuevo, poder hacer ya no sé, un congreso de agilismo industrial, ¿cierto? En donde invitemos a esos gerentes y a esos dueños de pequeñas y grandes empresas. Tenemos nosotros mucha cercanía con la CAPEIPI, con la Cámara de Pequeños Industriales de Pichincha, ¿no es cierto? Entonces, invitarles a que podamos hacer algo juntos, porque realmente hay mucho por hacer ahí, ¿no? Y beneficiaría muchísimo todos estos marcos y estos pensamientos. En efecto que sí. En efecto que sí, y hay que seguir impulsando este tema. Sigamos un poquito porque nos vamos a quedar sin tiempo. Carlitos, no sé si le damos la palabra a Diana. Dale. Y tengo otra consulta por el chat de Francisco, que nos consulta si es que estamos hablando de TOGAF u otro framework similar. ¿Sí? Entonces, no sé si Dianelis te puedes Sí, hola, buenas tardes, Dianelis desde Ecuador, bueno, Agile Coach, y qué bueno que tocan estos temas, ¿no? Porque como decía Sandra, hace 20 años se creó el Manifiesto Ágil, 17 ingenieros de software, pero en la actualidad lo usan muchos sectores. Incluso la guía de Scrum fue modificada en noviembre del 2020 para que no solo sea software, sino proyectos de empresas industriales, proyectos de la banca, de empresas de seguros. Entonces, eso se ha diversificado mucho. ¿Por qué? Porque el auge de la agilidad en estos tiempos, en estos entornos VUCA, ha sido muchísima. Entonces, los creadores también han pensado mucho en diversificarlo, en que las empresas puedan llevar a cabo estos procesos y estos frameworks de manera ágil que realmente se ayudan mucho a las organizaciones. Y áreas que han estado, que yo he visto en el festival, igual en la consultora que trabajo, hay mucho, el área de recursos humanos es un área que yo la he visto muy motivada a entrar en estos procesos. Entonces eso es muy bueno para las organizaciones porque, bueno, recursos humanos juegan un papel primordial. Entonces yo creo que sí vamos avanzando. En Ecuador hay muchas empresas que están implementando el tema de la agilidad, son muchísimas y no solo de software, lo que es muy bueno, y el área de recursos humanos también va a la avanzada con estos temas. Por lo cual considero que es un punto a favor a nosotros en el mundo de la agilidad. Espectacular. Bueno, espectacular. Gracias, Dianelli. Y Carlitos, si nos resuelve rápidamente la consulta de Francisco, si es que estamos hablando de TOGAF un poquito y continuamos con tu intervención para acabar con el tiempo y pues continuar con tu intervención. La pregunta es explícitamente no, pero sin embargo muchos de los conceptos que estamos topando y hablando parten del framework de TOGAF o de SACMAN, ¿no? Como es lo que comentaba hace rato con Bernardo, la capa de arquitectura de negocio, ¿sí? Es claramente un concepto tanto de SACMAN como de TOGAF. Pero la intención acá no es hablar de un framework porque eso es aburrirles,
La intención acá es más de darles tips prácticos de cómo la arquitectura empresarial nos apoyamos a la agilidad, al agilismo escalable. La siguiente práctica, nos vamos a quedar súper sin tiempo, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Eso no quita que podemos detenernos y conversar como lo hicimos hace rato, que eso es el valor de estas charlas. Es la garantía del diseño de arquitectura justo a tiempo, ¿sí? La intención de esto, o el modelo, o el enfoque que queremos darle a esto, es que no nos esperemos a que nos viene un problema, nos viene una célula y me dice, mira, yo tengo que diseñar esto. Y no nos volvamos unos tomadores de pedidos, nos vamos a nuestro laboratorio y comenzamos a diseñar la arquitectura y después de un par de semanas regresamos con una arquitectura y todo el mundo sorprendido y etcétera, etcétera. Sino realizar o estructurar la arquitectura justo a tiempo. ¿Qué significa la arquitectura justo a tiempo? Que el momento que se esté dando el análisis, se vaya diseñando en ese momento la arquitectura. E incluso se vaya tomando decisiones con el líder técnico de la arquitectura que se vaya definiendo. Con lo cual, los tiempos de respuesta, las decisiones y las implementaciones en la cédula reducen muchísimo y se puede implementar de manera mucho más ágil los proyectos. Ahí es muy importante la agilidad que pueda tener el arquitecto de soluciones en poder estructurar esas sesiones de tal manera que puedan decaer y puedan estructurarse en el diseño, ¿no? Conceptualmente, o desde el punto de vista tradicional, pues se creaban las juntas de revisión de arquitectura y pues el arquitecto o básicamente era un aprobador o básicamente se convierte en un diseñador. Aquí lo que propendemos o lo que recomendamos en esta práctica es que sea un modelo comunitario, que yo me siente tanto con los líderes técnicos, con los desarrolladores y desarrolle esa arquitectura en tiempo real. Con lo cual, primero, la arquitectura saldría aprobada y dos, la arquitectura saldría en consenso con todo el equipo. Con lo cual no tendríamos ida y vuelta de divergencias entre lo que es la arquitectura diseñada versus lo posible en que se pueda desarrollar. Que ese es otro show y es otro tema, ¿no? El arquitecto diseña lo más espectacular del mundo y el equipo de desarrollo pues termina desarrollando lo que entendió. La tercera práctica es utilizar técnicas ágiles con los equipos para brindar orientación sobre los estándares y prioridades empresariales. Este es un tema súper importante y para las personas que han hecho agilismo les va a sonar muchísimo, como cuando están en un proyecto, en una célula, y el arquitecto viene y les dice, no, ¿saben qué? Tienen que utilizar este diseño arquitectónico, tienen que usar estos catálogos o tienen que usar esto para que cumplan con la arquitectura. Y las células se quedan, ¿y ahora cómo se hace eso? ¿Y cómo lo pongo como mis pendientes? Entonces, lo que apunta a esto a que los arquitectos nos unamos, nos comprometamos con el modelo y los conceptos ágiles y todo estándar o todo diseño o toda recomendación arquitectónica y tecnológica lo planteemos en función de una historia de usuario, ¿sí? De tal forma que todo el equipo esté consciente de qué es lo que necesita implementar e incluso que se metan estas brechas tecnológicas o sugerencias arquitectónicas o definiciones arquitectónicas dentro de los backlogs para cierres de brecha. Con lo cual, utilizas el mismo lenguaje de la célula para solucionar o para incluir dentro de los desarrollos que se van ejecutando. Con lo cual, ayudamos a que todo el proyecto camine en función de un único modelo metodológico y no generamos brechas dentro de eso. ¿Sí? Y ahí es muy importante que todas las definiciones arquitectónicas de los modelos no funcionales se planteen en función de historias de usuario.
qué es un modelo no funcional? ¿Cuál es un requerimiento no funcional? A ver, yo quiero como el ejemplo lo plantea, no, yo quiero definir un requerimiento de escalabilidad horizontal. Entonces, ese requerimiento o esa definición de escalabilidad horizontal tiene que ser planteada en función de una historia de usuario. Y tiene que ser planteada su diseño y obviamente su solución en función de unas actividades de backlog y atacadas dentro de los sprints. ¿Sí? Que yo necesito hacer una revisión de código, que tengo que hacer una inscripción o que tengo que validar una estructura, pues todo eso tiene que estar plasmado en función de una historia de usuario. Y eso ser enmarcado dentro del backlog y dentro del sprint. La cuarta práctica es reducir los niveles de supervisión de la arquitectura empresarial. ¿Cuál es el tema? Y creo que lo comentaba en un principio. Normalmente, a nivel de una arquitectura empresarial tradicional, tú tienes que vigilar a todos los proyectos que cumplan. Primero, diseñar las arquitecturas de todos los proyectos y obviamente vigilar que esas arquitecturas estén bien implementadas y después cuando voy a desplegar que todos los despliegues cumplan con las arquitecturas previamente diseñadas. Entonces, la propuesta acá es que tenemos que estructurar, definir y priorizar lo que vamos a revisar, lo que vamos a diseñar y lo que vamos a probar o vamos a supervisar. Aquí una tabla, de hecho, había creado una tablita muy interesante porque la intención es liberar el ancho de banda de los arquitectos. Como les dije, 4 arquitectos para atender un portafolio de 70 iniciativas, como que complicado. Entonces, los que tienen criticidad, riesgo o criticidad baja, pues los que ofrecen proyectos bajos, pues básicamente les vamos a definir un patrón de diseño y listo, funciona. En cambio, los proyectos que tienen una complejidad o criticidad moderada, ¿a qué defino que tengan criticidad moderada? Pues básicamente, por ejemplo, los que tienen banderas rojas. ¿Qué significa que tengan banderas rojas? Que tengan pocas historias de usuario, que tienen demasiadas excepciones o que están planteando muchas excepciones, que tenga una baja comprensión arquitectónica a los líderes técnicos, o que no existe trazabilidad en los diseños. Esa es una complejidad moderada. Entonces, tengo que asignar un recurso al menos de arquitectura empresarial para que esté supervisando ese proyecto. Complejidad alta, que quiero implementar un nuevo producto principal de cara al cliente externo. Tiene un tema crítico, es de alto riesgo, cuesta $10 millones, obviamente voy a asignar un arquitecto a tiempo completo. Entonces, la intención es no medir con la misma longitud e incluso con la misma metodología y atender con la misma metodología a todos los proyectos, sino clasificarlos en función de su complejidad, su criticidad o su riesgo. Perfecto, Carlitos. Estamos con unos 10 minutitos de tiempo. Me parece que ya estamos finalizando y pues al final si tienen alguna otra consulta o pregunta, igual nos la dejan por el chat y si no, pues para continuar y si tienen un tiempito más, quizás nos podemos extender unos minutos. Dale. Adelante. Gracias, Andrés. En la práctica 5, ¿sí? En la práctica 5, la intención es crear, estructurar ya paquetes predefinidos para su uso, ¿sí? Hoy por hoy, y más en el tema de banca, pues está de moda el tema de los APIs, ¿no? Entonces, lo que tenemos que apuntar es a tener ya un set de APIs listos para ser usados y ya estructurados bajo nuestro modelo arquitectónico. Ya tengo que tener contenedores listos para que tengan que ser usados por el equipo. O sea, nuestra responsabilidad. Y ojo, no es que el arquitecto empresarial es el que va a construir esos componentes, sino que el momento que diseñamos, apuntamos a que se construyan esos componentes y comienzan a hacer sets de consumo global. Eso es súper importante
porque ahí es donde vamos a ahorrar la mayor cantidad de tiempo dentro de los desarrollos, ¿sí? Sí, en la vista tradicional, y eso es súper importante, la vista tradicional, pues creamos los marcos de referencia, creamos las guías de implementación, creamos los patrones, documentamos los estándares, etcétera, etcétera, ¿sí? La vista ágil apunta a que esos estándares, en efecto, tenemos que crearlos, pero es mucho más sencillo que los creemos ya como una práctica o como un componente. Mira, revisa aquí, este API ya cumple con el estándar. Básate en este API. Este componente, este contenedor ya tiene toda la estructura. Básate en este contenedor o créate una plantilla de un contenedor y despliega sobre eso. Con eso comienzas a generar agilidad y todo el equipo comienza a construir en función de todas esas plantillas. Y como práctica número 6, para efectos del tiempo que me ha tocado correr un poquito, pues está lo que comentaba. No existe nada dentro de los proyectos si no se gestiona correctamente el presupuesto. Es responsabilidad de arquitectura empresarial, ¿sí? No, generar eficiencias sobre la ejecución de los proyectos, ¿sí? Hay un precepto en lo que es arquitectura empresarial que es cuidar la calidad del producto, pero también la calidad de la ejecución del producto o de la construcción del producto. Son dos cosas diferentes, ¿no? La calidad del producto, cómo sale, y la calidad de toda su ejecución. Y dentro de la calidad de toda su ejecución está el presupuesto, porque si me quedo sin presupuesto, hasta ahí quedó el producto. Uno de los temas súper importantes dentro de las prácticas de arquitectura empresarial y dentro de lo que estamos trabajando es justamente buscar modelos ágiles de control del financiamiento. Aquí no podemos decir, sabes que tú tienes el budget de $300,000 y con eso sacas el proyecto. Lo que aquí, como arquitectos empresariales, tenemos que elevarnos un poquito más, es decir, mira, yo tengo un portafolio y mi portafolio tiene un budget de 3, 4, 5 millones de dólares. Con lo cual, lo que voy a hacer es mover los presupuestos en función de todos los proyectos que estoy gestionando, de tal forma que puedo hacer mucho más ágil. Construir componentes, asignar presupuestos de manera global, viendo el portafolio y no una única iniciativa, va a permitir que los proyectos caminen de manera más ágil, construyéndose componentes mucho más genéricos y teniendo una visión estratégica, presupuestaria y financiera de mucho más largo plazo. ¿Sí? Y listo, dado que nos quedamos contra el tiempo, tenemos 5 minutos para preguntas, comentarios, sugerencias, anhelos. Perfecto, Carlitos. Tenemos una pregunta más que nos dicen, ¿utilizan drivers y restricciones para diseños macros? A ver, sí, la respuesta es sí, pero primero hay que propender, estructurar cuáles son los dominios que tenemos y en función de los dominios estructurar cada uno de los modelos o los enfoques arquitectónicos. Hay un tema muy interesante y es que las empresas como tal y en el mundo real, no todo está en la nube, no todo está en tierra, no todo lo haces con un lenguaje, no todo es de un solo fabricante. Entonces, el poder generar capas especializadas o patrones especializados dependiendo del enfoque, cada uno con sus metas, cada uno con sus disparadores, cada uno con sus modelos estructurales, es lo que te permite generar la agilidad, ¿sí? Pero definitivamente tienes que maquetar todo, pero en función de cada una de las especialidades que vas identificando dentro de la empresa. Perfecto, buenísimo. Quizás alguien tiene alguna otra consulta, pregunta para Carlitos, que si desea lo puede hacer igual por el chat o su intervención alzando la manito virtual. Sí. Hola. Hola, ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Sí. Bueno, mi pregunta era, primero, me pareció muy buena que, bueno, yo tenía una iniciativa de generar prácticas para el tema de esta arquitectura empresarial
que es muy importante y que muchas empresas no le dan la debida importancia, ¿no? Porque esas deficiencias o carecer de una arquitectura empresarial justamente hace de que haya un desconocimiento de toda la parte TI, ¿no? O sea, de la arquitectura de los aplicativos, ¿no? de los datos y también del negocio. Y eso hace que justamente cuando los equipos ágiles o las células necesitan información, no se den abasto pues el área de arquitectura. A mí me ha tocado muchas veces eso. Y yo quería ver, que hacerte una pregunta puntual sobre esto. Porque el tema de la arquitectura, en este tema de iteraciones y tomando en cuenta de que uno va aprendiendo iteración por iteración, o sea, sprint por sprint, ¿qué cambio tiene que sufrir o qué cambio tiene que considerarse en la arquitectura empresarial para que esta arquitectura también sea iterativa, ¿no? Y no te pidan al inicio ya definida una arquitectura, ¿no? Y que tenga que ser validada, y luego en la implementación, de repente en el sprint 7, 8 te das cuenta que algo que has definido, un componente, no era como tú lo habías pensado, ¿no? O no era el componente que tenías que usar, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es esto de acá? No he visto esa parte dentro de tu explicación de cómo sería una arquitectura incremental, ¿no? Ya, ahí hay un tema súper importante, lo comenté súper rápido, pero lo primero, independiente de cualquier escenario, uno siempre tiene que buscar el objetivo final que presenta el proyecto o el producto, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba, en arquitectura y arquitecturas ágiles siempre tenemos que plantear roadmaps. O sea, nosotros nunca podemos hacer una arquitectura estática, sino que tenemos que plantear un roadmap. A pesar que se define el MVP, tú tienes que definir un roadmap en función del objetivo final, ¿sí? Y obviamente, parte de ese roadmap está enfocado al MVP, primer tema. Y segundo tema, lo que habíamos comentado. Si yo planteo un modelo de arquitectura just in time, ¿sí? Tú vas evolucionando conforme vas trabajando. Ahora, esa evolución tiene que ir apegada al roadmap que hayas definido. Porque el momento que tú cambias o sea, si el roadmap tú lo definiste en función del objetivo del producto. Si el objetivo del producto cambia, obviamente va a cambiar el roadmap. Entonces ya estamos hablando de otro producto. Entonces, esos son los cuidados que tenemos que tener y mucho más en el agilismo. Porque a veces abusamos del modelo ágil y en medio camino nos comenzamos a desviar del objetivo del producto y termina saliendo otro producto. Y claro, ahí caes en lo que tú dices. No, es que no definiste bien la arquitectura. No es que no definiste bien la arquitectura, es que tu producto cambió de rumbo. Tu producto es el que cambia. Entonces, lo que aquí hay que tener muy claro, primero, cuál es el foco del producto. Y por eso el tema de gobierno, por ejemplo, por eso en el tema de los frameworks iniciales que les mostré, SAFe y LESS, lo que te plantea es un modelo de portafolio y el que controla el proyecto es el arquitecto empresarial juntamente con el Epic Owner. Caso contrario, sucede eso, que el producto cambia de rumbo y definitivamente truenas cualquier arquitectura y truenas cualquier modelo, incluso ágil que lo tengas. Y de hecho, ahí se vuelven los MVPs infinitos, ¿no? Tú declaras un MVP y 3 años después le siguen diciendo MVP. Claro, perfecto, Carlitos. No sé, Hans, si solventó tu pregunta y si es que alguien más tiene, me gustaría ya por en honor al tiempo de todos, que Carlitos pueda hacer un cierre de este festival y pues adelante, Carlitos, con tus últimas palabras y ahí finalmente haré una intervención chiquita al final. No, muchísimas gracias a todos. La verdad, la intención era plantearles ideas. Esto no es una receta. Como decía Sandrita en algún punto de su intervención, ningún framework, ninguna metodología son recetas. Todo tiene que ser adaptado a la realidad de nuestras empresas, a la realidad de nuestros productos.
¿sí? Y eso llévenselo de por medio. Y de hecho, cada práctica pues tiene que ir madurando en función de nuestras necesidades. Con ello, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes y como siempre, completamente a las órdenes para lo que necesiten. Perfecto, Carlitos. Muchísimas gracias igual a todos por darse este tiempo, este espacio para compartir este conocimiento y aprendizaje. Nada más, yo les quiero extender una invitación. Todavía tenemos todavía el resto de charlas por el resto del mes. Yo soy Sandra Mejía, embajadora de Ecuador en el Agile 20 Reflect. Inscríbanse, sigan participando y pues por el chat le dejamos números de contacto porque por si quieren o tienen más dudas lo pueden contactar a Carlitos a LinkedIn, a mi persona también. Y para temas de transformación Lean Agile, igual les he enviado unos links para que ustedes puedan revisar más información. Para quienes se quieran sumar a todo este mundo del agilismo con la guía adecuada y como decía Carlitos, ningún framework es una receta, no puedes seguir siempre el paso a paso porque recuerden que ágil se trata de personas y la complementamos con la filosofía Lean que va atado al tema de la organización y de la gestión organizacional como tal. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y ha sido un gusto participar el día de hoy con ustedes. Hasta otra oportunidad.